Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Muy buenos días tengan todos ustedes que nos acompañan en un programa más de Conversando desde el agro, con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Hoy, pues como a los que nos acompañan por Facebook Live, puede ver que hoy nos acompañan dos estudiantes, de los cuales me siento muy honrado. Les damos desde ya la bienvenida para hablar sobre algunos temas de proyectos que estos estudiantes han realizado en este 2025. Le damos la bienvenida a Leandro Artavia y a María Fernanda Salas. Bienvenidos a este programa. Chicos, vamos a hablar un poquito, una conversación muy normal que haríamos, ¿verdad? Primero, ¿qué significa participar en un proyecto de investigación? No sé si fue su primera vez, si lo habían hecho antes, cuando estuvieron en primaria o en el colegio, pero ¿cómo fue esa parte de interesarse en un proyecto de investigación? ¿O cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, María Fernanda, en proyectos de investigación? Bueno, yo desde que estoy en la escuela me ha gustado ser como muy metida en ese tipo de actividades, en feria científica y proyectos de ese tipo. Y bueno, el año pasado por el grado no podíamos participar, pero este año sí me animé con unas compañeras y bueno, en realidad no teníamos esperanza de haber llegado tan lejos por ser de grados como más pequeños, porque teníamos que competir contra novenos y creo que incluso hasta décimos, entonces no teníamos como la esperanza de lograr clasificar, pero sí lo logramos. Llegaron hasta la etapa regional. ¿Qué consideras que tiene María Fernanda? ¿Qué característica consideras que tiene María Fernanda que te inclina hacia esa parte, hacia la búsqueda, hacia el conocimiento, hacia la curiosidad, indagar, que es básicamente lo que se ocupa para entrar en un proyecto científico? Bueno, siempre me ha gustado mucho el hecho de investigar cosas de la ciencia. Me llama mucho la atención y también me gusta mucho el trabajo en equipo, entonces digamos fue totalmente esencial para el proyecto y no sé, desde chiquitilla siempre me ha gustado mucho este tipo de proyectos, entonces sí me gusta mucho investigar. Te llama mucho la atención. No sé si ya ustedes dos se dieron cuenta, pero aquí también tenemos, nuestros radioescuchas, algo también en común. Ambos también están en proyectos musicales, ¿verdad? Esto siempre lo he conversado yo, porque yo he visto a lo largo de la historia que aquellos estudiantes que hablan un segundo idioma, programan o tocan un instrumento musical tienen una forma diferente de pensar. Y al final estas tres cosas son lenguajes, ¿no? Un segundo idioma es un lenguaje, programación tiene un lenguaje y la música es igual. O sea, yo los he visto ustedes cuando van leyendo música, termina siendo un lenguaje. ¿Cómo combinar eso? Porque ahorita sí está interesante. Hay una parte muy creativa en sus cerebros y hay una parte muy racional, ¿verdad? De aprender, de manejar ese conocimiento. ¿Cómo sentís que ha evolucionado eso en los últimos años? Bueno, también desde muy pequeña me ha gustado mucho la música. Y sí, como usted lo dice, me lo han dicho muchas veces, que el hecho de yo saber sobre música, leer música, ese tipo de cosas siempre ha sido como un segundo lenguaje para mí. Y siento que bueno, también jamás creí haber llegado tan lejos con la música, porque siento que por la edad mucha gente cree que uno chiquitillo solo como que lira y cosas así, pero yo siempre me he esmerado como por conocer más y digamos, si me dedico a algo, siempre conocer más sobre esa actividad y cosas así.
De hecho, ustedes dos demuestran esa ruptura, el paradigma. La gente siempre piensa de que, bueno, la investigación es para cuando estamos en la universidad, pero todo se aprende a muy temprana edad, ¿verdad? Yo no me imaginaría alguien que quiera jugar fútbol y que nos esperemos a que tenga 25 años para ponerlo a patear el balón. Hay que empezar desde chico. No me imaginaría a alguien en música que se espere tener 30. Se puede, pero entre más joven, más fácil adquirir estas habilidades y destrezas. Lo mismo para la experiencia científica. Leandro, ¿cuál ha sido tu historia en la parte de investigación, de proyectos? ¿Cómo te ha ido en esa parte? A mí, bueno, mucho gusto estar aquí. Bienvenido. Para mí, a mí siempre me ha gustado la parte de hablar, de exponer, de expresarme, de expresar mis ideas. Cuando estuve en octavo, que fue como mi primer año presencial, yo participé en feria científica. Y ahí cuando, bueno, fue todo la nervia, me aprendí de arriba abajo lo que tenía que decir. Y cuando llegué a la feria, no sabía qué tenía que decir. Entonces empecé a agarrarle un gusto a explicar con mis palabras y vender mis ideas. Y ese sabor de boca que deja hablar y hablar y dejar nuestra idea y comentarla. Y esa vez gané también acá a nivel institucional. Desde ahí a mí me pareció increíble el arte simple de hablar y de expresar mis ideas. Y la parte de la investigación, porque es muy satisfactorio aprender algo y poder explicarlo con las palabras de uno. Y eso me llevó a siempre, bueno, acá nosotros hacemos muchos proyectos o presentaciones, entonces siempre estuvimos detrás de eso y cada vez uno va mejorando más, que cómo se mueve, que cómo habla, que las oratorias que lo llevan a uno a otro nivel, que el manejo del tiempo y todas las expresiones, cómo captar al público. Todo eso me llevó a decir, me gusta hacer proyectos por el hecho de poder expresarlos y compartirlos con la gente. En la antigüedad la oratoria era una profesión altamente valorada, ¿no? Para los griegos, para los romanos, esta parte de poder expresarse. Podías tener mucho conocimiento, pero si no lo sabías expresar. Dos categorías un poco diferentes. María Fernanda más en la investigación, por la parte de feria científica, descubrir y demostrar algo. Pero en el caso de Leandro, el emprendimiento no solo requiere tener un buen producto, sino saber cómo venderlo. Y ahí la oratoria te ha ayudado muchísimo. Totalmente. La oratoria ha sido un desenvolvente para mí en ese área. Y más que todo, yo en este proyecto, yo era el gerente comercial. Entonces yo agarraba los modelos Canvas o algún análisis del mercado y empezaba a explicarlo, cómo íbamos a funcionar, toda la parte de plata y eso. Y entonces, en ese momento, para mí era fácil explicarlo, debido a que la oratoria sí me ayudaba bastante. En la vida y en la vida profesional real también es más o menos esta misma secuencia. O sea, hacemos una investigación científica para resolver un problema y si logramos en esa investigación resolver el problema, podría convertirse en un proyecto de negocios. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque están ahorita, en el caso de Leandro sí tuvo que hacer toda la transición, pero en el caso de María Fernanda podría estar pensando que a futuro su investigación también se pueda convertir en un proyecto de negocio. Sí, bueno, como lo expusimos en tantos distintos lugares, casi que todos los jueces nos preguntaban, ¿piensan seguir con el proyecto? Nosotros en realidad no lo habíamos analizado mucho porque estábamos ya como más ahorita, con el proyecto. Y nos pusimos a analizar y, sí nos gustaría. Bueno, nuestro proyecto trataba sobre el agar de bacterias y mucha gente nos recomendaba de que en vez de solo quedarnos como la preparación del agar, sino de que también investigar qué bacterias descubrimos, si son dañinas o no, de qué se alimentan y nombres y todo. Entonces, sí nos gustaría mucho seguir con ese proyecto. Me imagino que ahora nuestros radioescuchas estaban así como ansiosos y decían, bueno, sí, ganaron, van a la regional, pero ¿cuál es el proyecto? Agar, ¿no? Medio de cultivo, en este caso, para la detección de bacterias. ¿Por qué tomaron la decisión de investigar eso? Porque es muy difícil conseguir el agar, es muy difícil poder
identificar o encontrar las bacterias que tenemos en nuestro entorno? Bueno, nosotros cuando nos arriesgamos a participar en feria científica, no teníamos ni una sola idea de qué hacerlo. Entonces, nos pusimos a investigar, hablamos con la profe de ciencias y se nos ocurrió la idea de hacerlo así como más por la parte de bacterias. Y hacer algo que no fuera muy común, de que la gente no suele enfocarse mucho en ese tema. Entonces, sí, lo que hicimos de hacer del medio de cultivo para el crecimiento de bacterias. Probablemente esta pregunta te la hicieron todos los jueces. ¿Qué hace que tu medio de cultivo sea diferente, sea el mejor? Bueno, normalmente los agares están hechos como de diferentes tipos de sales y materiales que son muy complicados de conseguir. Nosotros nos pusimos a investigar y lo quisimos hacer como más artesanal, más casero, con materiales que fueran de más fácil acceso. En este caso fue gelatina sin sabor, azúcar y digamos cosas que podemos conseguir en un supermercado. ¿Vos crees que para los laboratorios y incluso para el productor, el tener la posibilidad de tener un medio de cultivo fácil de preparar y fácil de encontrar los ingredientes sea importante? Yo siento que sí, no es tan efectivo claramente como el que se hace con más materiales más complicados de conseguir, pero igual cumple la misma función y nosotros podemos encontrar hongos, bacterias, de todo. Entonces, digamos, sí fue eficiente porque se hizo el crecimiento de bacterias. Y lo encontraste. La otra cosa que encuentro coincidente en sus proyectos es el tema que tiene que ver con factores ambientales, ¿no? Y con biodiversidad, y que son afectados por la humedad y por el clima. Entonces, en el caso de María Fernanda, bueno, la detección de bacterias que pueden estar en esos. ¿Cómo empieza la idea del proyecto del grupo de Leandro y empiezan a desarrollar? ¿Cuál fue el problema? Porque en ambos casos, una investigación arranca de encontrar un problema. Totalmente, Juanca. Nosotros, mi equipo y yo, bueno, empezó con una compañera, que nosotros en la especialidad de gestión de la producción, un día nos llevaron a la lechería, a ver ahí todo el tema de la leche, cómo funciona el manejo y todo ese tema de la distribución y logísticas. Y ahí encontramos que se usa un sistema manual de aspersión para el ganado, con el fin de regular el estrés térmico en ellos antes de entrar a la sala de ordeño. Nosotros vimos que el sistema era manual, ellos utilizaban varios recursos, y vimos que el sistema podía estar dejando desperdicios de agua. Lo vimos desde ese enfoque. Íbamos en otro, pero empezamos a analizar algunas cosas que nos podrían servir para nuestro conocimiento y vimos eso y nos pareció muy interesante. Entonces empezamos a preguntar para qué servía, porque en un momento ni siquiera pensamos que fuera para eso y nos dimos cuenta que era muy importante porque mitigaba el estrés térmico y podría hacer que el rendimiento de la vaca en sí mejorara cuando estaba en la sala de ordeño. Entonces de ahí pensamos en automatizarlo, ya que yo me considero muy fanático en la automatización y en el desarrollo y las nuevas tendencias y eso. Entonces buscamos una manera de poder hacerlo automático, poder ahorrar recursos, meternos por esa parte financiera y también meternos por los márgenes de ganancia que podría tener una lechería. Entonces desde ahí partimos con ese enfoque. ¿Cómo ven para ambos? Porque a veces como que tratamos de separar mucho las materias, ciencias, por aparte matemática, pero todo tiene que estar con lo cotidiano, con lo del día a día. Sus bacterias las tenemos por todo lado. La humedad, la temperatura, nos exponemos y el ganado se expone tanto a las bacterias, porque los ganaderos podrían detectar con un medio cultivo muy fácil a nivel de finca qué bacterias tienen, y en el caso del proyecto de ustedes también pueden regular esa parte, pero coincidentemente ninguno de los dos tenía una idea de qué, y se lo encontraron ahí en lo cotidiano. Mira, sí se puede hacer un proyecto de bacterias o podríamos montar un proyecto en lechería. ¿Cómo crece después el proyecto? Pues ya encuentran el problema y empiezan a buscar una solución. En el caso de Leandro, nada más fue a una casi gira y se encuentra un problema. ¿Cómo lo hacen crecer? Por medio de empezar a investigar
primero si hay desperdicio, porque nosotros lo que buscábamos era intentar darle una solución al lechero y una forma tal vez de mejorar sus ganancias. Entonces ahí empezamos a partir, gracias al encargado de la lechería, a Fabián. Él nos ayudó con datos, entonces ahí empezamos a analizar datos por medio de lo que el animal producía y cuánto producías con aspersión y sin aspersión. Entonces de ahí después partimos con la parte de que si lo automatizábamos, ¿qué nos estaríamos ahorrando? Pero después teníamos que ver cuánto iba a invertir el lechero para ver a cuánto plazo él iba a tener un margen de ganancia para poder pagar eso. Entonces de ahí partimos, lo dividimos como en esas fases y poco a poco implementando, buscando las soluciones. Por el hecho de exponerlo, todas esas soluciones son importantes porque van desde un principio hasta un final y llevan el curso del proyecto. ¿Qué no les funcionó? Esa es la gran pregunta, porque recuerdo esa anécdota que dicen cuántas bombillas no funcionaron antes de poder descubrir cómo se hacía una bombilla eléctrica. ¿Cómo te fue con el primer medio cultivo, con los primeros agar? Bueno, claramente tuvimos muchos errores porque no teníamos el suficiente conocimiento sobre el tema. Primero, investigamos distintos métodos de cómo realizar el agar. Y el primero que encontramos fue con un caldo nutritivo de pollo. Nosotros, en nuestra inocencia, lo probamos con una sopa Maggi. Ajá. de las del súper. Ajá. Y entonces cuando nosotros realizamos el agar, todo el proceso, vimos que no solidificaba, seguía líquido y nada, y llevaba días y nada. Karen, la del laboratorio, ella tampoco sabía, dice no solidifica, y nosotros ni idea. Nos pusimos a investigar y resulta que esa sopa tiene muchas sales y no tiene el suficiente colágeno que necesita para poder solidificarse. Entonces lo volvimos a intentar con un caldo natural y eso al día siguiente eso ya está totalmente solidificado y ya perfecto para hacer el crecimiento de bacterias. Pero ves, como dice ese refrán, en la vida a veces se gana o a veces se aprende, ¿no? O sea, les pasó eso como le ha pasado a todos los investigadores e investigadoras científicas, ¿no? Tienen que haber descubierto también un aprendizaje muy importante en el error. ¿Cómo te fue a vos? ¿Qué no les funcionó primero? ¿Qué no nos funcionó primero? Bueno, para poder responder esto, recalcar que nosotros hicimos una empresa. Entonces tenía a mi compañero Andrés Brenes encargado de desarrollo para la parte de programación, Breilin Pérez encargada más de investigación, una parte más gerencial, y yo que era más comercial y de ventas. Nosotros desde un principio queríamos llevar una maqueta. Ajá. Pero era programación, que abriera, que echara agua. Es una maqueta, me imagino, una lechería en miniatura. Claro. Pues, ¿qué pasó? Empezamos a ver, ahora sí, qué materiales usamos. ¿Cómo vamos a poner un aspersor? ¿De dónde sacamos un aspersor pequeño? Sí. Que la programación, que no es así como que en 2 semanas la haces, no. Y por esa parte, entonces, para la primera vez llevamos una maqueta que solo servía unos sensores. Y dato interesante fue que para la parte regional ya no llevamos maqueta porque no nos salió una más grande. Entonces la parte de desarrollo fue la que más nos costó, pero sin embargo sí tuvimos otros errores como en la parte del mercado. Nos costó definir nuestro mercado, ya que nosotros dijimos, ok, pero vamos a automatizarle a cualquier lechero. Pero eso tampoco da ganancias si es una lechería que cuenta con poquitas vacas. Nosotros allá en la regional nos dimos cuenta de que nuestro público eran lecherías de mediana a gran escala. Y nosotros mencionamos que podíamos trabajar con pequeñas y salió uno de los jueces y nos corrigió y tomamos eso como un feedback que nos ayudó ya después, aunque no pudimos clasificar. Qué interesante, porque si ven la conversación, ya ustedes han investigado mucho sobre el tema de exploración científica y toda la cosa. Una vez de que tenían el problema, buscaron solución, luego investigaron eso y entraron a la etapa de prototipo. Me imagino
verte un montón de veces tratando de hacer pequeñas cajitas Petri con el agar, unas funcionaron, otras no, esos eran los prototipos, los mismos que en el caso suyo. Cuando ya encontraron, dijeron, sí, esta es la fórmula secreta, ¿verdad? Para ambos. ¿Cómo fue el proceso de hacerlo ya masivo? Decir, bueno, y sale, lo encontramos, ahora hay que prepararse para la exposición. ¿Cómo fue esa parte, María Fernanda? Bueno, en la parte de la exposición nos dimos cada cosa que teníamos que decir entre cada una. Y como decía Leandro, no, digamos, nos lo aprendimos de memoria, de inicio a fin, pero yo también, igual que Leandro, he sido más de explicarlo con mis palabras. Entonces, mientras yo como que me lo voy aprendiendo, lo voy entendiendo y me lo voy imaginando. Entonces, ya al momento de yo exponerlo, yo llego y lo digo con mis palabras, porque fue algo que yo hice junto con mis compañeras. Entonces, yo tengo la experiencia y lo puedo explicar cómo lo hice. Entonces, en esa parte para mí no fue tan complicado. Para mis compañeras creo que tampoco, porque se supieron desenvolver muy bien, a pesar de que a ellas les da más vergüencilla, a mí no tanto, porque ya me he acostumbrado un poco más. Por el escenario. Ajá, y más que también he participado mucho en oratoria, igual que Leandro, y cosas así. Entonces, en la parte de la exposición siento que nos desenvolvimos muy bien, pudimos explicar todo como debería de ser, cada cosa, desde los errores hasta que la fórmula, como decía usted, que nos salió bien, todos los desafíos que tuvimos, los materiales, todo lo necesario. Leandro, en la misma línea, porque a la hora de vender un producto, la oratoria, ya quedamos también muy claro la importancia que tiene la oratoria en los procesos de feria científica, de emprendimiento o de expo técnica. La oratoria es fundamental, ya lo dijimos, es muy histórica. Pero uno siente y dice, uy, lo que acabo de decir enganchó al juez. En el caso de ustedes eran jueces, más adelante serán empresarios o algún cliente, ¿no? ¿Cómo sienten ustedes eso de que dijeron, lo que acabo de decir me lo captó, le gustó? O no, también puede ser que uno se da cuenta cuando no conecta, ¿verdad?, con esa persona. ¿Cómo fue la experiencia de las exposiciones? Nosotros, como lo dije antes, como estábamos divididos como una empresa, teníamos 3 puestos distintos. Desde el momento que nos presentamos así, mi compañero es el gerente, mi compañero es el desarrollo web, algo así, software, y el otro es el de ventas. Entonces, cuando íbamos a cambiar, uno le iba a pasar la palabra al otro, entonces nos decíamos como, bueno, ahora sí, le paso la palabra al que se encarga de cómo funciona nuestro mercado, eso como que enganchaba al juez. Y después nos felicitaban porque estaba muy bien ordenada la parte oral, porque estaba dividida en esas partes, en la parte de la empresa, en la parte de cómo iba a funcionar y después cómo nos íbamos a ver en el mercado. Y por otra parte, también cuando empezamos tal vez a hablar cosas técnicas, por ejemplo, nos pasó que, le pasó a mi compañero Andrés, pero nos pasó a los 3 igual, que allá en la regional llegamos y los jueces era gente que era más de la parte agro, no sabían tanto la parte de tecnología y todos los sensores y componentes que ocupábamos. Y Andrés empezó a mencionar mucho componentes muy específicos y así, incluso no solo con jueces, con gente que llegaba. Entonces ahí nosotros notábamos y dijimos, pucha, veas que le hablamos mucho de esto y perdió la concentración, sí. Entonces ahí nosotros nos hacíamos retroalimentación y decíamos, dependiendo de la persona que venga a conocer el proyecto, tenemos que tal vez interactuar con ellos, preguntarles, oiga, ¿usted a qué se dedica? Y poder hablarle tal vez desde ese enfoque o algo por el estilo, para lograr que entienda, porque eso es al final lo importante. No podemos tirarnos una habladota que al final de cuentas no estamos transmitiendo bien el proyecto, el mensaje, que es lo que queremos dar. Ahora se me ocurre una pregunta muy personal y siempre me pasan conversando desde el agro, porque cuando los escucho hablar en la parte de oratoria o en la parte de presentación de proyectos, no sé si alguna vez les ha pasado interpretar una canción que ustedes se la saben, pero que no le logran poner el sentimiento. Y hay otros días donde usted agarra esa marimba y usted es igual, o sea,
se puede hablar con el corazón, con la emoción. Ya tenías, antes me llamó la atención lo que dijiste, y yo conozco todo lo que hicimos, pero la forma en que lo expreso, ¿verdad? La pasión con la que digo las cosas, por qué amé estos dos proyectos, hace la diferencia en una presentación de este tipo. Bueno, el hecho de saber sobre el tema, tener dominio del tema, da seguridad. Me da mucha seguridad, digamos, imagínese estar exponiendo sobre, yo qué sé, sobre el tema de Leandro, que yo no conozco nada del tema de Leandro. Entonces no me podría desenvolver como me gustaría hacerlo. Entonces el hecho de sí tener del dominio del tema me causa mucha seguridad al hablar del proyecto. Y cuando te hicieron la primera pregunta y la lograste contestar, ¿qué sentiste? Ahora sí. Yo me sentí súper bien, digamos, porque se ve que los jueces de verdad tenían como, ¿cómo lo digo? Ganas de entender sobre el tema, porque no es algo muy común, no en todos los proyectos se veía algo así. Entonces nos hacían preguntas y nosotros lográbamos contestar todo. Entonces eso nos hizo sentir muy bien, en realidad. De hecho, he tenido la oportunidad de participar en algunas ocasiones como juez y uno aprende un montón, o sea, porque vuelvo otra vez a lo mismo, qué bendición tenemos nosotros que mentes jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, están investigando nuevamente y están descubriendo nuevos medios de cultivos, nuevas plataformas de trabajar y de disminuir el impacto del ambiente sobre la producción que tenemos. Y así, ustedes recuerden que ustedes ganaron una institucional contra muchos otros proyectos y luego estuvieron en una regional, en una circuital y una regional con muchos proyectos. Quiere decir que hay muchos chicos y chicas también haciendo proyectos. ¿Qué te llevas este 2025 como experiencia? Que yo digo, esto sí fue para mí. El tema de, como ahorita que lo mencionaron, la parte de poder responder preguntas, me pasó que llegó un particular y me empezó a preguntar, pero ya uno nota la intención. Y entonces empezamos en esta, ¿verdad? Y logré responderle su pregunta y aclarar todo, y eso me dejó un buen sabor de boca. Y al fin de cuentas todas las experiencias suman, uno se acuerda cuando fui a esto, estuve en esto, tuve la oportunidad de estar esto, gané esto, simplemente participé en esto. Eso al fin de cuentas es lo que me llevo y ya me queda el otro año y se me acaba el colegio, entonces en lo que me digan ahí voy a estar. Así es. Para vos, María Fernanda, ¿cómo fue tu aprendizaje en todo el proceso? Bueno, algo que, bueno, no sé si mis compañeras lo notaron, pero algo que yo sí me dejo es el hecho de, digamos, no hacernos sentir menos, porque al estar en un grado, digamos, muy bajito y estar compitiendo, por decirlo así, con grados más altos, nosotros no teníamos esperanza de nada. Y, digamos, apenas ganamos la institucional, nosotras todas contentas, ¿verdad? Y nos esmeramos, nos aprendimos las cosas bien, nos exponíamos entre nosotras, y ya al llegar a la circuital y exponer y todo, recuerdo que Valeria me dice, no clasificamos. Y yo le decía, ¿pero por qué? Es que no clasificamos. ¿Usted no vio que los otros proyectos, estudiantes de 10º, ya se no clasificamos? Y yo no sabía ni qué decirle, porque en parte me sentí igual que ella, porque vimos grados muy altos y llegaba Ingrid y nos decía, ustedes están compitiendo contra ellos. Y nosotras todas estresadas, cuando llegan y nos dicen, clasificaron a la regional. Y Valeria me dice, clasificamos. Y yo, entonces se puede. Y ya en la regional me dice, ¿usted cree que clasifiquemos? Y yo le dije que sí, porque la verdad habíamos expuesto muy bien, pero no lo logramos. Pero aún así, quedamos con muchas experiencias. El hecho de usar también las herramientas de laboratorio, no teníamos ni idea de ni siquiera algunos nombres de herramientas. Entonces Karen nos ayudaba,
de ver las bacterias crecer. Jamás uno se imagina que en todo lado hay bacterias así. Y entonces siento que fue una experiencia muy bonita, desde el trabajo en equipo hasta todo lo que logramos aprender. Digamos, de ese tema yo conozco un montón ya, de tanta investigación que hicimos, ya es parte de mi conocimiento. Entonces siento que lo volvería a hacer. Qué bueno. En realidad. De verdad, para nosotros, para el Colegio Agropecuario, más sentirnos es un orgullo grandísimo. María Fernanda Salas, Leandro Artavia, ustedes representan un equipo, hoy no están todos sus compañeros acá, eso es importantísimo que ambos los mencionaran. O sea, esto no se hace solo, se hace con un equipo y ustedes lo lograron. No importa la edad, si estamos en nuestro último año o estamos empezando, la incursión de la mujer en las carreras tecnológicas y científicas, que también son sumamente importantes para nosotros en el colegio, la presentación. Y ustedes eran 3 mujeres investigadoras, ¿verdad? También de muy corta edad. Así que muchísimas gracias, felicitarlos de verdad, y para nosotros ha sido un placer tenerlos acá. Y a ustedes que nos acompañan siempre en este su programa, Conversando desde el Agro, muchísimas gracias desde el Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Que Dios los bendiga. Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro.